oportunidad presentaremos el tema de economía peruana que se desarrolló desde el 2010 al 2015, viendo los aspectos positivos y negativos que ocurrieron en este periodo. Entre el 2010 y el 2015, ¿qué tipo de brechas considera usted que se produjeron y por qué? Bueno, dentro de los periodos o del periodo que tú me estás planteando, estamos viviendo fines del segundo aprismo, el gobierno de Alan García, y también estábamos en una campaña electoral dura, la cual va a tener como resultado la victoria de Ollantumala. Dentro de esos años, de ese quinquenio que me señalas, bueno, yo puedo advertir de que hubo dos tipos de brechas que se desarrollaron. La primera, que va a ser la brecha inflacionaria, que va aproximadamente entre el año 2010 y 2013, y una segunda, que es una brecha recesiva, que se va a desarrollar entre los años 2013 y 2015. ¿Nos podría explicar de la brecha inflacionaria? Bueno, es que básicamente tenemos que comprender de que el Perú forma parte de un contexto mucho más grande, que es el contexto internacional. En ese sentido, justo en los años 2010 y 2013, que hablamos de una brecha inflacionaria, tanto la demanda de materia prima que exigía China y también India, el crecimiento que estos dos países, o sea, muy poderosos económicamente, influenciaron en el mundo, fue notable. Esto contribuyó a que el Perú, por ejemplo, haya unas altas exportaciones, que los créditos externos sean baratos y con ello un elevado precio de las materias primas. Debemos de recordar de que básicamente el Perú tiene como principal factor de crecimiento la venta de materias primas, y qué mejor de que economías como la India y la China puedan estar solicitando aquellas materias. ¿Cuál es el impacto que se generó en el periodo donde existió brecha inflacionaria? Es que evaluar ese tipo de impactos o esas brechas en realidad van a tener siempre dos matices. Vas a encontrar resultados o impactos o consecuencias positivas, tanto también como negativas. Lo que se podría considerar dentro del aspecto negativo es que hubo un incremento notable de importaciones. Ahora, suena solamente hasta cierto punto paradójico el tema de que también haya aumentado las importaciones. Lo que ocurre es que ahí tenemos que analizar al nivel de lo que se conoce como balanza comercial. Cuando uno incrementa sus exportaciones, como señalé anteriormente, ese ingreso económico debería ser ahorrado para que el país tenga reservas que, bueno, obviamente podemos utilizar. No obstante, también nuestras importaciones crecieron. Entonces quiere decir de que en cuanto a balanza comercial, no tuvimos un ahorro neto de dinero, sino más bien lo que tuvimos es una casi similitud entre aquellos indicadores. Por otro lado, en cuanto a lo positivo, bueno, lo más claro es de que hubo una disminución del desempleo. Eso benefició a la sociedad en general, puesto que las personas podían acceder a puestos de trabajo. Y por otro lado, también hubo un relativo aumento de las reservas internacionales netas, las cuales han permitido de que haya también algunas reservas dentro del Banco Central. Respecto a la brecha recesiva que ocurrió en el periodo del 2013 al 2015, ¿cuáles fueron las causas de ese periodo? Bueno, básicamente como conocemos, en realidad las características de una brecha recesiva siempre van a ser la contraria a una brecha inflacionaria. En ese sentido, el periodo que estamos señalando entre el 2013 y el 2015 va a haber una disminución progresiva del PBI real. Incluso va a llegar a números los cuales ni siquiera se aproximaron al PBI potencial. Por ejemplo, en el año 2014 el PBI real estuvo en 2,4, en el año 2015 en 3,3, mientras que se había estimado como PBI potencial una cifra de 5,5. ¿Y cuáles fueron las causas de la brecha recesiva ocurrida? Ya. Bueno, básicamente las causas nuevamente van a estar totalmente vinculadas a contextos internacionales, ¿no? Cuando hablamos de los contextos internacionales, a partir del 2013, el crecimiento que había manifestado y que era claro acerca de China, esto ya no va a ser así. China había presentado un crecimiento económico incluso con 2 dígitos. No obstante, a partir del 2013, este crecimiento se redujo a 1 dígito.
lo mismo va a ocurrir también con la India, ¿no? ¿Cuál es el impacto que se generó en el periodo donde existió brecha recesiva? Bueno, como señalé anteriormente, esta disminución del crecimiento o esta caída del crecimiento económico de China va a tener un impacto inmediato para el Perú, el cual se había incrementado también sus exportaciones en el periodo de la brecha inflacionaria gracias a China. Entonces, el impacto va a ser directo y va a ser fuerte también, ¿no? En primer lugar, bueno, el aumento, o perdón, la disminución de exportaciones, lo que va a hacer es encarecer el crédito, ¿no? Entonces, eso va a empezar a disminuir dentro de este contexto. Esto de inmediato va a generar la caída de la inversión privada. Al momento que cae la inversión privada, digamos de que va a haber un aumento del desempleo. Eso va a pasar en el ámbito interno. O sea, aquí en Perú, esta disminución de exportaciones a causa de la disminución de la economía china, lo que va a significar es de que aumente el desempleo y se obliga también al incremento del gasto público. El Estado, para poder dinamizar la economía, va a empezar a invertir por parte de el gasto público para poder cubrir ese desempleo y para que la población no salga afectada finalmente, ¿no? Respecto a la situación mencionada, ¿cuáles son sus perspectivas con la economía peruana? Bueno, ahí estamos planteando un escenario a futuro, ¿no? Y cuando se plantean escenarios a futuro, definitivamente tenemos que considerar dos tipos de factores, tanto el externo y también como el interno. En cuanto al factor externo, la verdad que a pesar de que sería voluntad de muchas personas de que China vuelva a tener el crecimiento que hace algunos años tuvo, eso al parecer es muy, pero muy lejano. Por otro lado, el crecimiento que ha presentado Estados Unidos a partir de la crisis del 2008 también ha sido muy lenta. Estamos casi a 8 años de lo que ocurrió y todavía Estados Unidos sí tiene una recuperación económica, pero muy leve. Por lo tanto, el panorama internacional es claramente adverso. En el Perú, con la disminución de la inversión privada, hay una evaluación por parte del Estado. El Estado tiene que decidir, y la presidencia de Pedro Pablo Kuczynski, con el ministro que hasta hace poco fue Alfredo Torme, estaban previendo cómo poder impulsar la economía. Aquí se va a llegar a un viejo debate, ¿no?, acerca de qué hacer cuando la inversión privada se detiene. En ese sentido, la teoría keynesiana te habla pues de la aplicación de políticas económicas contracíclicas, es decir, para poder llenar el vacío dejado por la empresa privada, por la inversión privada, se impulsa que el Estado pueda seguir en esta inversión. Es por eso de que el gobierno fue enfático al momento que decía de que sí podía financiar la reconstrucción del norte del país, había sido dañado por el fenómeno del Niño, pero a su vez también podíamos realizar los Juegos Panamericanos. Muchas personas no entendían por qué. No obstante, esto forma parte de un plan económico o una política económica mucho más grande, el cual tiene como objetivo poder llenar el vacío dejado por la inversión privada y de esta manera poder contrarrestar el aumento de desempleo que se está desarrollando. Por otro lado, también la bulla política, el desorden político generado en estas últimas semanas, y no solamente en las últimas semanas, sino desde que asume el gobierno Pedro Pablo Kuczynski, tampoco es favorable para las inversiones. O sea, si viene una empresa de mucho capital, va a ver que las condiciones políticas son claramente desfavorables dentro del panorama económico peruano, por cuestiones bien sencillas. En menos de un año al presidente de la República le han cuestionado 4 ministros y hace poco de una semana ha dejado la cartera de Economía precisamente Alfredo Torme, lo que ha obligado a que asuma el premier ahora la cartera del Ministerio de Economía, que es Fernando Zavala. Entonces se tiende aquí a una polarización política, donde el fujimorismo se está presentando como un partido el cual está generando obstrucción, que no está dejando a que el gobierno pueda desarrollar sus políticas económicas, y por otro lado también tenemos un comportamiento de la bancada presidencial o del Ejecutivo, el cual está presentándose de forma muy débil y no está poniendo el pie en el acelerador para poder dar estas reformas económicas que son urgentes y que queremos al menos estar preparados para el panorama tan adverso que se está previendo. Muchas gracias por su tiempo.